el tercer delito, que es el delito de la fuga. Este delito, para poder entenderlo, tenemos que tener súper claro que lo que se está sancionando no es si yo maté, o si no maté, o si lesioné, o si iba o no iba en estado de ebriedad, si consumí drogas, porque eso no lo vamos a saber porque la persona se arrancó, ¿ya? Entonces la sanción, lo que se sanciona es lo que dice aquí, la fuga, y dice el que participa en un accidente y se da la fuga, ¿ya? Entonces no es el que tuvo la culpa en un accidente, el que tuvo la responsabilidad en un accidente, el que ocasionó en un accidente, no, es el que participa en un accidente. Yo puedo ser la víctima o puedo ser el responsable. Y en ambos casos, si me arranco, si me voy, si me doy a la fuga, estoy cometiendo este delito. ¿Ya? Acá tampoco se presume el estado de ebriedad ni que bajo los efectos de las drogas. No se puede porque no sabemos si pasó o no. Y por eso la fuga es tan duramente sancionada. La fuga la sanciona efectivamente la ley Emilia. ¿Ya? Está contemplada en la ley Emilia con las modificaciones de la ley Emilia, porque antes se sancionaba de una forma muy suave y ahora no, ahora tiene dentro de las sanciones una de las más graves o fuertes, ¿cierto? Es la sanción de la fuga. ¿Ya? Entonces, súper claro que independiente de lo que revisemos, lo que estamos sancionando es el participar en el accidente y arrancarse, ¿ya? Huir del lugar, eso es la fuga. Bueno, la fuga se pone en tres supuestos. En el libro, porque esto está en la página 176 y 177, ustedes se van a fijar que en el primer supuesto de la fuga en el libro está distinto a lo que yo les estoy proyectando acá. Porque en el libro dice, cuando en un accidente no se ocasionan daños ni lesiones. Eso dice, ¿cierto? Ya, eso es un error no del libro, sino que de la ley. Porque lo que el legislador quería decir es que cuando hay un accidente donde solamente hay daño, pero no hay lesionados ni muertos. ¿Ya? O sea, solamente pasó algo material. Porque si no hay daños y tampoco hay lesiones, es porque no hay un accidente. Y el supuesto de la fuga es la existencia del accidente. ¿Ya? Por lo tanto, los tribunales lo han tomado como, o aplican esta sanción como cuando hay solamente daño material. ¿Se acuerdan que el día martes estudiamos o el día lunes me parece mucho que vimos la responsabilidad civil, los daños a terceros, donde vimos que nosotros podíamos dañar a un tercero en forma material o física, y cuando lo dañábamos en forma material, teníamos la obligación de dar el aviso a los carabineros, a menos que hubiesen seguros de daños a terceros involucrados, ¿cierto? Pero si nosotros no teníamos seguro de daños a terceros, y a pesar de que solamente había daño en material, teníamos la obligación de dar el aviso a los carabineros y quedarnos en el lugar del accidente. Y si nosotros no lo hacíamos, se presumía la fuga, ¿ya? Y por lo tanto se aplicaba la sanción de la fuga, que es la que aparece acá. Multa de 3 a 7 UTM y hasta un mes de suspensión de la licencia de conducir. Por lo tanto, cuando yo participo en un accidente o ocasiono un accidente, soy la víctima de un accidente en el que únicamente se produce daño material sin que existan lesionados ni muertos, y me voy del lugar del accidente siendo la víctima o siendo el responsable, se me va a aplicar una multa de 3 a 7 UTM y hasta un mes de suspensión de la licencia de conducir. ¿Ya? Pero acá no hay lesionados, eso es lo importante, ni lesionados ni muertos, y solamente hay daño material. ¿Ya? En segundo lugar, el segundo supuesto de la fuga es la existencia de un accidente, pero en este accidente el resultado es que una persona resulta con lesiones menos graves, perdón, con lesiones, claro, menos graves o lesiones leves. Ya acá, si se fijan, acá hay un accidente y en este accidente hay lesionado. Acá no se está sancionando la lesión en sí, que sea leve o que sea menos grave, no es eso lo que se sanciona. Se sanciona el arrancarse, ¿ya? Entonces, cuando nosotros participamos en un accidente como víctimas o como responsables, bueno, ustedes saben que tenemos tres obligaciones: quedarnos en el lugar del accidente, auxiliar a los lesionados y dar aviso a los carabineros, ¿ya? Y cuando no lo hacemos, se presume la fuga. Entonces, nosotros participamos en un accidente en el que hay una lesión muy pequeñita, que es una lesión leve, puede ser un cabezazo, puede ser un par de moretones, puede ser que se quiebre un vidrio y que nos hicimos un par de heridas, puede ser que les pusieron un cuello ortopédico y quedaron con reposo por 5 días. La lesión leve los incapacita hasta por 7 días para trabajar, ¿ya? Entonces esta es una lesión pequeña. O una lesión tal vez un poco más grande, que se fracturaron un brazo y quedaron con 20 días con yeso, les tuvieron que hacer una pequeña intervención quirúrgica y quedaron con, no sé, 15 días de reposo. Cualquier lesión en realidad que los incapacite hasta por 30 días para trabajar, son lesiones que son leves,
hasta 7 días o menos grave, ¿ya? Entonces, la lesión en sí no es grande, pero el hecho es que acá la persona se arranca, porque la persona tiene dos posibilidades. Tiene la posibilidad de quedarse en el lugar del accidente o tiene la posibilidad de arrancarse, siendo víctima o siendo responsable. Si la persona se arranca, se le aplica la sanción de la fuga. Si la persona no se arranca, esto es considerado un cuasi delito. Si se trata, por ejemplo, ya, me pegué en la cabeza, me quedó un cototo en la cabeza, quedé con cuello ortopédico por 3 días, eh, y quede con reposo en la casa por 5 días, eso es una lesión leve. Entonces, si la persona se queda en el lugar del accidente, da aviso a carabinero, constata lesiones, auxilia, esto es un cuasi delito de lesiones leves, y el cuasi delito de lesiones leves lleva una pequeña multa de, no sé, 75.000 pesos. Probablemente la licencia no se la suspendan, no les pase nada con la licencia, tengan que pagar la indemnización de perjuicio si es que tuvieron la culpa, porque si no la tuvieron no van a tener nada que pagar. Y cárcel ni siquiera arriesga, ¿ya? Entonces a lo más tendrían que pagar la indemnización del daño material que ocasionaron, si es que lo ocasionaron, y tal vez una multa y sería, ¿ya? Pero si se arrancan, aparte de tener que pagar la indemnización de perjuicios y esa pequeña multa, además de eso, se le suman las sanciones de la fuga, que es multa de 3 a 10 UTM, o sea, hasta 500.000 pesos, inhabilitación perpetua para conducir y cárcel de hasta 3 años, pasando al menos un año de cárcel efectiva. ¿Ya? O sea, hay un abismo de diferencia entre quedarse o arrancarse, porque aparte de la multa y de la indemnización, acá están pagando una multa ahora a beneficio del Estado de 500.000 pesos. No están indemnizando a la víctima, están pagándola al Estado, ¿ya? En castigo. Además, los van a inhabilitar a perpetuidad, lo que significa que están quedándose sin licencia para siempre, nunca más y nunca más. Acá no es cancelación, es para siempre, cero posibilidad de volver a conducir en la vida. Y además de eso, cárcel. Si se quedan, no arriesgan cárcel, pero si se arrancan, arriesgan hasta 3 años de cárcel. Y la gracia que tiene la fuga es que acá los legisladores se aseguran de que ustedes pasen al menos un año de cárcel efectiva, sí o sí. ¿Ya? Entonces, si me quedo, una multita y pago la indemnización, y si me arranco, además de la multa y el pago de la indemnización, multa hasta 500.000 pesos, inhabilitación perpetua para conducir y cárcel de hasta 3 años, pasando al menos un año de cárcel efectiva. ¿Ya? Y lo último de la fuga, cuando yo participo en un accidente y en este accidente se ocasionan lesiones gravísimas o la muerte. Ya, acá igual tenemos las dos posibilidades, la posibilidad de arrancarnos o la posibilidad de quedarnos. Si nosotros nos arrancamos, en este caso, eh, cuando nosotros nos arranca, o sea, cuando nosotros nos quedamos en el lugar del accidente, esto es un cuasi delito de lesiones gravísimas o de muerte, pero no se nos aplica la sanción de la fuga y se nos castiga solo por el cuasi delito. ¿Ya? Entonces es algo que nos conviene que sea como cuasi delito y que no se nos aplique la sanción de la fuga. Si nosotros vamos manejando y vamos, acuérdense que las lesiones gravísimas son los que los dejan con lesiones que son muy, muy graves, como que queden en coma, pierda masa encefálica, queden con algún trastorno neurológico, les tengan que amputar extremidades, queden tetraplégicos, parapléjicos, esas son lesiones gravísimas o la muerte, ¿ya? Entonces, en este caso, se produce un accidente, tengan o no tengan la culpa, en este caso, si se quedan teniendo la culpa, en el peor de los casos, teniendo la culpa, si se quedan en el lugar del accidente, es un cuasi delito de homicidio, en el caso que haya fallecido alguien, es un cuasi delito de homicidio, y en el cuasi delito de homicidio sin fuga, la sanción es suspensión de la licencia por un par de meses, pueden ser 6 meses, un año. La otra sanción es el pago de la indemnización de perjuicios, y si bien arriesgan cárcel, la cárcel es baja y por lo tanto tienen altas probabilidades de no tener que cumplir la cárcel efectiva, sino que de cumplir la pena de cárcel en libertad, la pena remitida, ¿ya? Eso sí se quedan. En cambio, si se arrancan, además de tener que pagar la indemnización de perjuicio, esa suspensión que tenían con el cuasi delito de homicidio se transforma en inhabilitación y por lo tanto pierden la licencia para siempre, ¿ya? Además, llevan cárcel efectiva de hasta 5 años, también pasando al menos un año de cárcel efectiva. Pero si es solo cuasi delito porque se quedaron, esa cárcel probablemente no va a ser efectiva, como en el caso de si se arrancan y se le aplica la sanción de la fuga. Y además hay una nueva sanción que es el comiso del vehículo, que es que les quitan el auto, no para devolvérselo, sino que se los quitan como en castigo. ¿Ya? Por lo tanto,
De todas maneras, a pesar de que haya muerto alguien, de todas formas, les conviene quedarse, ¿ya? Porque hay una gran diferencia también acá entre quedarse y no quedarse.